El poder de la oración. Líderes que oran tienen seguidores que oran. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Filipenses 1:4. Mas oración no sucederá de manera automática. Solo los líderes que oran pueden tener seguidores que oran. Los líderes que oran producirán santos que oran. Tenemos gran necesidad de alguien que pueda establecer a los santos en este tema de la oración. ¿Quién reparará esta brecha? El que pueda situar a la iglesia en la oración será el mayor de los reformadores. Si esto se cumple, nuestras oraciones, nuestra fe, nuestra vida y ministerio adoptarán una forma tan radical y agresiva que causará un avivamiento espiritual en las personas y en la iglesia. Padre, gracias por tus líderes que oran. Por favor, guía a los líderes de nuestra iglesia para que puedan regresar personas a ti y a la oración. Amén.